La infancia, un espacio de incertidumbres, de preguntas, de grandes interrogantes sobre el futuro, pero también un lugar de inocencia, un lugar de revelación, en donde es posible descubrir un mundo de fantasías, de sueños e imaginaciones, en donde los vínculos con los seres humanos se fortalecen, se hacen más poderosos y se llenan de brillantes y maravillosos colores. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Llegamos hoy en nuestras meditaciones literarias a uno de mis autores favoritos de toda la literatura soviética. Se trata de Mikhail Afanasievich Bulgakov, escritor nacido en Kiev, en Ucrania, en el año de 1891 y muerto en Moscú en el año de 1940 a los 48 años. Bulgakov es un autor inmensamente popular, quizás por su gran novela, su gran obra maestra, El maestro y Margarita, una novela sobre la que muy posiblemente hablaré en un futuro en este canal, una novela que fue escrita entre los años de 1930 y 1940 y que nunca vio una publicación completa dentro de la Rusia soviética de su época, dentro de la Rusia stalinista de su época. ¿Por qué? Porque era una obra satírica, una obra que de una manera muy cómica, muy potente, en la que se entremezclan elementos de ciencia ficción, de surrealismo, de fantasía, de sátira social y también de comentario teológico y religioso, se hace una burla, una parodia a toda la sociedad de este periodo. Ya se imaginarán el efecto que esto tuvo, obviamente, en el mundo militar y político de su época, de tal forma que su obra fue completamente censurada. Y si bien el mismo Stalin sentía una cierta admiración o al menos respeto por Bulgakov hasta el punto de llamarlo en una ocasión directamente a su domicilio para preguntarle por qué se sentía humillado, por qué sentía el deseo de querer escapar de la Rusia soviética de su época, si bien tenía este respeto, Bulgakov fue un autor que por su mismo estilo satírico fue rechazado y fue puesto en una posición secundaria. Bulgakov durante su vida fue conocido ante todo como un escritor de obras de teatro que le eran comisionadas en ocasiones y también como traductor de algunos textos teatrales. Solo fue después de su muerte y después específicamente de la caída del estalinismo que su obra empezó a hacerse más reconocida, su obra más personal, sus novelas cortas, su novela El maestro y Margarita que ya mencioné y por supuesto también sus relatos. Bulgakov es un autor que creo que ya queda claro, es prácticamente el heredero de Gogol en el siglo XX. Es un autor que muchas veces se ha visto como una respuesta satírica a la sociedad de su época, una persona que reutilizó algunos de los elementos o de las estrategias cómicas y grotescas de Gogol para hacer una crítica potente y muy bella a la sociedad de su época. Pero creo que debemos verlo como algo que va más allá. Creo que también es posible verlo como un autor profundamente humanista, un autor que también utilizó la sátira, utilizó la comedia, utilizó diversas estrategias cómicas para expresarnos una realidad muy potente sobre su periodo histórico, para mostrarnos un universo en donde también una serie de personajes muy conmovedores luchan para poder sobrevivir, luchan para encontrar un sentido profundo a sus vidas. Y dentro de este marco que yo estoy mencionando, un marco que yo podría calificar quizás un poco incluso de chejoviano, es en donde se ubica el relato que vamos a explorar el día de hoy. Uno de mis relatos favoritos de toda la literatura rusa, un relato inmensamente bello, un relato que nos golpea inicialmente en la lectura por su desnudez, por su sencillez aparente y también por su rica experimentación casi modernista, que es muy propia también de la literatura de esa época. Hay algo muy atractivo en Bulgakov y es que es también un autor que utilizó muchas de las estrategias narrativas que el modernismo literario de su época estaba desarrollando en otras partes de Europa, ¿sí? Ese modernismo que podemos encontrar en piezas de Virginia Woolf o tal vez de James Joyce, aquí se expresa de una forma muy particular, muy propia.
Y este relato sobre el que vamos a hablar el día de hoy es un relato temprano, un relato que fue originalmente publicado en 1923, pero que siento yo que ya muestra muchísimas de las características centrales de la obra de este fenomenal autor. Me encantaría poderlo analizar completo, es un relato bastante corto, pero dada la riqueza y complejidad de sus temáticas, me parece más apropiado elegir, como siempre, un pasaje, el pasaje central del relato y explorarlo para descubrir algunos de estos elementos. Elementos que se conectan sobre todo con una redefinición o una exploración de lo que es o debería ser el hombre soviético dentro del marco de una conversación muy sencilla, muy honesta, muy emotiva entre un niño de 4 años y un hombre triste que se encuentra en un apartamento comunal de la Unión Soviética de los años 20, es decir, del principio de este experimento revolucionario bolchevique. Entonces, como de costumbre, vamos a leer el pasaje y a continuación haremos la reflexión pertinente. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Las bisagras cantan desagradablemente. Los conos iluminan otro lado. La tetera ha callado. ¿Quieres ir a dormir ya? No, cuéntame un cuento. Pero si se te cierran los ojos. No, no se me cierran. Cuéntame un cuento. Bueno, ven aquí, conmigo. Apoya aquí la cabeza. Así. ¿Un cuento? ¿Qué cuento quieres que te cuente, eh? ¿Uno de niños? De niños. Eso, amigo, es tarea difícil. Pero bueno, para ti, ahí va. Bien, érase una vez un niño. Sí, señor. Era pequeño, más o menos de unos 4 años. Vivía en Moscú con su mamá. Ese niño se llamaba Slavka. ¿Sí? ¿Como yo? Era bastante guapo, pero por desgracia era un pegón. Pegaba con lo que fuera, con los puños, las piernas, incluso los chanclos. Un día estaba en la escalera la niña del piso número 8, una niña buena, tranquila, guapa, y él le dio un golpe en toda la cara con una libreta. Ella también pega, ¿eh? Espera, este cuento no es sobre ti. ¿Es otro Slavka? Uno que no tiene nada que ver contigo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Bueno, como es normal, cada día azotaban a este Slavka, porque las riñas estaban prohibidas. Pero Slavka seguía peleándose. Así iba pasando el tiempo hasta que, un buen día, Slavka riñó con Shurka, que era otro niño, y sin pensarlo 2 veces, clavó los dientes en la oreja de Shurka y le arrancó media oreja como si nada. Se organizó un gran alboroto. Shurka gritaba a grito pelado. Azotaban a Slavka, que también gritaba. Pegaron la oreja de Shurka con sindeticón como pudieron. A Slavka, por supuesto, lo pusieron de cara a la pared. De repente, suena el timbre. Aparece un señor desconocido con una barba pelirroja larguísima y gafas azul oscuro y pregunta con voz profunda: ¿Se puede saber quién de vosotros es Slavka? Slavka contesta: Yo. Muy bien, dijo. Slavka, soy el inspector de los pegones y he venido a buscarte, estimado Slavka, para expulsarte de Moscú al Turquestán. Slavka vio que el asunto se ponía feo y se arrepintió de todo corazón. Dijo: Confieso que me he peleado. Estaba jugando a las monedas en la escalera y le dije una mentira a mamá. Le dije que no jugaba. Pero no lo haré más porque voy a empezar una vida nueva. Bueno, dijo el inspector, eso es otra cosa. Te mereces una recompensa por tu arrepentimiento sincero. Y se llevó a Slavka al almacén de distribución de recompensas. Slavka vio que allí había montones de cosas: globos, automóviles, aeroplanos, pelotas de rayas, bicicletas, tambores. Dijo el inspector: Escoge lo que más te guste. Y Slavka escogió... no me acuerdo. Una bicicleta. Voz dulce, soñolienta, paja. Eso, una bicicleta.
Se me había olvidado. Slavka se montó enseguida en la bicicleta y pedaleó derechito hasta el puerto de Kuznetsky. Pedalea y toca la bocina. La gente lo ve pasar desde la acera y dice asombrada: ¡qué tipo tan extraordinario este Slavka! ¿Cómo se lo hará para que no lo atropellen los coches? Y Slavka hace señales a los cocheros y les grita: ¡sigue recto! Los cocheros vuelan, los coches vuelan. Slavka no para. Van los soldados tocando la marcha. Le zumban los oídos. Cantan las bisagras, el pasillo, la puerta. Qué pasaje tan divertido, qué pasaje tan conmovedor, un pasaje que inevitablemente, creo yo, nos generó a todos una sonrisa, ¿no? Esa sensación de alegría, de encanto también en esa comunicación tan sentida entre dos personas que tienen un origen muy diverso. Antes de comenzar el análisis quiero señalar un detalle importante y es el título, obviamente, Salmo, ¿no? El mismo título ya nos está sugiriendo un elemento casi religioso. Y si bien en este pasaje no se va a notar con tanta claridad el tema, me parecía importante que lo tuviéramos muy presente para contextualizar algunas de las lecturas e interpretaciones que señalaré después. Y también hay otro detalle importante y es tener en cuenta que si bien Bulgakov era una persona que, como ya señalé, era de origen ucraniano y vivió durante buena parte de su vida adulta, en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, fue una persona siempre que perteneció más a una tradición conservadora. Su familia era de tradición más conservadora, tanto él como varios de sus hermanos lucharon en la Guardia Blanca, es decir, como en la resistencia que ejercieron los defensores del zarismo en los primeros años posteriores a la Revolución de Octubre. Y ciertamente él fue una persona que tuvo una tendencia más tradicionalista. ¿Sí? Eso es importante tenerlo presente porque nos ayuda a entender algunas de las ironías algo sutiles que nos expresa este pasaje. Ironías que sin embargo no niegan la profunda humanidad y el sentido poético de este relato que, insisto, parece ser muy sencillo, muy desnudo, pero que esconde una serie de riquezas y de complejidades verdaderamente fascinantes. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a descubrir algunos de esos detalles. Bueno. Entonces, lo primero que nosotros debemos observar es el estilo con el que se presenta esta obra. Es un estilo muy desnudo, un estilo casi telegráfico. No sé si les dio esa impresión al leerlo, al escucharme. Tenemos frases muy cortas, descripciones que son casi impresiones, ya ni siquiera unas descripciones detalladas de un espacio, sino impresiones puntuales de elementos que rodean a los personajes y una sucesión, un fogueo prácticamente de diálogos que parecen casi teatrales. Aquí es donde nosotros observamos dos detalles importantes. El primero de ellos es la influencia modernista que yo ya señalé, que es muy fuerte en la obra de Bulgakov, que vemos tanto en su obra de este periodo, en los años 20, como en su gran obra maestra, El Maestro y Margarita. Es un estilo que a veces coquetea con el surrealismo, que coquetea con la fragmentación literaria propia de la tradición modernista. Esa búsqueda de una captura de una impresión por encima de una narrativa lineal es algo muy característico de la obra de Bulgakov. Y hay otro detalle que por supuesto también debemos tener presente y es el amor profundo que sentía Bulgakov por la escena, por el teatro. Ya yo señalé que buena parte de su vida, cuando él ya estaba prácticamente cancelado como escritor en la Rusia soviética de su época, cuando no se le permitían publicar sus obras más experimentales, él sobrevivió haciendo adaptaciones teatrales que le eran comisionadas, escribiendo piezas teatrales, haciendo críticas teatrales y eso se nota bastante aquí también, ¿no? Este estilo teatral que tiene, pero es un estilo que otra vez juega con esta noción de teatralidad y agrega algunos detalles cómicos que resultan genuinamente encantadores. Entonces tenemos eso primero, un elemento muy importante. Y ahora sí, elementos importantes a nivel estructural. Y ahora sí observemos, pues, ¿qué nos está presentando? Nos presenta al principio un espacio que parece estar un tanto vetusto, un tanto antiguo, ¿no? Un tanto desgastado, ¿no? Unas bisagras que suenan desagradablemente, unos conos de luz, posiblemente unas lámparas que iluminan hacia otro punto, de modo que el espacio en donde la conversación que observamos aquí va a tener lugar es un espacio de penumbras, de sombras, de ensoñación.
¿sí? Y una tetera que estaba sonando, una tetera pues obviamente con su té que ya ha callado, su pito ha callado. Estamos en un momento en plena noche, ¿sí? En plena noche, justo antes de entrar en ese universo de sueños, en ese universo de fantasías. Quiero que tal vez nos imaginemos este fragmento en un espacio de duermevelas, de penumbra, de esa aterciopelada penumbra, si se quiere, o tornasolada penumbra en donde nosotros empezamos ya a entrar en un universo de ensoñación y de fantasía. Entonces, dentro de ese marco es que nosotros vemos la conversación entre esta muy pintoresca pareja. Por un lado, tenemos un joven que se nos ha dicho que se encuentra desazonado. Antes de empezar este pasaje del cuento se nos dice, se nos reitera también después que es una persona que está triste, una persona que está buscando, sí, un sentido en su vida, que se siente profundamente solo y que está tratando de ver cómo se sobrevive en un contexto que recordemos, pensémoslo muy claramente, el contexto en el que se escribió esta obra era un contexto políticamente y económicamente muy complejo, un contexto a principios de los años 20, cuando Rusia había pasado por una guerra civil bastante prolongada. ¿Sí? Y en donde apenas estaba empezando a consolidar ahora sí propiamente el Estado bolchevique. Entonces hay una incertidumbre económica y eso sumémosle obviamente la incertidumbre adicional que para Bulgakov desde su posición, desde su postura política representaba también este cambio brutal que estaba aquí sucediendo. Entonces tenemos eso, tenemos esa sensación como de cansancio, de incertidumbre y tenemos por el otro lado también, si tenemos por un lado un joven, tenemos también un niño que apenas está empezando a hablar, me parece muy conmovedor también todas esas zetas que están aquí presentes en esta traducción que también nos muestran como sí, como estos principios del lenguaje cuando están comenzando a comunicarse y empieza a través de algo muy sencillo, a través de una cosa que se remonta a los tiempos más antiguos y es sencillamente el acto de un adulto, de un contador de historias, narrándole una historia a un niño que está que está cansado y que está hundiéndose lentamente en el sueño. Es en ese marco en el que todo esto va a suceder. Es evidente que aquí Bulgakov está evocando a figuras míticas como Sherezade o como veremos en un momento también la tradición de las fábulas esópicas, de Esopo también. Pero vamos a ver qué vueltas, qué giros de tuerca le da a estas estructuras. Pero en principio vemos que hay un acto de cariño. Si bien este niño no es el hijo del joven con quien está hablando, de hecho en el relato se nos cuenta que el padre está desaparecido, el padre se ha ido y nunca se explica por qué podemos interpretarlo desde una perspectiva de abandono directo, individual, decisión del padre que decide abandonar a su hijo o motivado por una decisión política o militar más oscura. Pero de esos temas ya volveré yo a hablar en un momento. En todo caso, el padre no se encuentra, pero lo que sí vemos es que se está estableciendo una relación filial entre estos dos personajes. El niño está cansado, el niño quiere un cuento y el joven le permite que se acomode, le dice acomoda aquí, pon tu cabecita, que te voy a contar un cuento. ¿Y de qué quiere que sea el cuento? Obviamente el niño quiere que sea de niños, que hable de su propio sentir, de sus propias experiencias y sí, de su propio mundo. Entonces, a partir de esa fantasía, de ese deseo de querer contar una historia para niños, que vamos a lanzarnos a la aventura, digamos, a la aventura poética. El joven le dice que es complicado, pero empieza a narrarle una historia. Y al principio la historia parece ser un espejo perfecto de la realidad del niño, ¿sí? Y a mí me parece que esto es muy potente porque es también parte de las estrategias poéticas y narrativas del mismo Bulgakov, una persona que utilizaba en buena medida una inspiración de la realidad en la que él vivía, una realidad que pues obviamente puede ser muy compleja y empezaba a distorsionarla lentamente, empezaba a entregarle elementos cómicos, grotescos, surrealistas, que es exactamente lo que vamos a ver aquí. Pero entonces partimos primero de una descripción de un cuento que parece ser sencillamente un calco de la realidad, un niño que es tal cual como el niño al que se le está contando la historia, ¿sí? Un niño de unos 4 años que vive en Moscú con su mamá que se llama Slavka. El niño obviamente siente la identificación, ya queda enganchado, ¿no? Siente como
esa fascinación, que es lo que seguramente si nosotros hemos tenido la fortuna de contar historias a niños, a niñas, niñas, está pues esa belleza, ¿no? Ese deseo de, ay, yo quiero ser parte de la historia. Soy yo también protagonista, soy yo el príncipe, soy yo el guerrero, soy yo la heroína, soy yo la salvadora, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hay una identificación, entonces se va entrando allí. Y en ese momento, pues ahí le dice este joven, le dice, es bastante guapo, pero tiene un defecto. Tiene un defecto este personaje de esta historia. Y es que pega a todo el mundo. Le pega a todo el mundo. ¿Sí? Hasta una pobre niña inocente, una niña que se porta bien, que es guapa, que es tranquila, bonita, le dio un golpe en la cara con una libreta. ¿Sí? Es decir, aquí es donde yo ya estoy diciendo que el texto empieza a coquetear, empieza a jugar con este concepto de los relatos morales, ¿no? Creo que nosotros todos podemos estar esperando que el transcurso del relato se inclinase hacia una enseñanza moral como el de una fábula. ¿Sí? Que se nos va a contar una historia que va a adquirir esas características. Y aquí pues sí vemos en un principio la historia de un niño que tiene un defecto, un niño que gusta de golpear a las otras personas tal vez sin razón. Y digo tal vez porque el niño trata de defenderse diciendo que la niña también pega, ¿no? Pero eso no lo sabemos más. Y me parece muy chévere que en el momento justo en que nosotros también como lectores estamos enganchados y creemos que este cuento va a ser un calco de la realidad del niño, el mismo joven dice, no, este cuento no es sobre ti, es sobre alguien más, ¿sí? ¿De quién será? Pues vamos a ver, vamos a descubrirlo. Antes de pasar a eso, pues también quiero demostrar que aquí se nos habla de un universo comunitario. Es evidente que estamos ya entrando en ese universo de los apartamentos comunitarios que eran tan característicos de la época soviética, ¿no? Donde personas de distintos orígenes se encontraban todos en un apartamento y tenían en un solo edificio tenían que tratar de sobrevivir. Aquí ya lo estamos observando, ¿no? Esta niña del piso número 8 que llega, se arma la pelea, etcétera, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos a este niño un poco violento, ¿no? Este niño un poco, sí, que gusta a veces de golpear con este objeto o lo otro y que hay que controlar, ¿no? Tenemos que descubrir cómo ubicarlo, ¿no? Obviamente para que el niño no siga siendo violento. Pero el niño, insisto, ahora se va a dar cuenta que el relato no está directamente dirigido solo a él, ¿no? Sino que es un relato que parece abrirse hacia nuevos universos, hacia nuevos horizontes. ¿Y cómo son esos nuevos horizontes? El mismo niño lo pregunta. Y es un horizonte de sátira, es un horizonte de exageración, es un horizonte de comedia. Entonces, observemos, también dado el contexto de su época, este niño al ser muy necio, lo azotan, ¿sí? Como dicen ahí, es muy normal. Eran otras épocas, era muy común que a los niños se los azotase, ¿sí? Porque las riñas estaban prohibidas. Tengan presente ese fragmento. Las riñas están prohibidas. No se permite que haya este tipo de confrontaciones en un edificio comunitario como este. No se permite, ¿sí? Y por lo tanto el niño es castigado. Vamos a ver estas nociones de castigo hacia qué camino simbólico toman también. Pero por lo pronto nosotros vemos que este Slavka sigue peleándose, ¿sí? Parece ser un joven muy peleón, un joven que de pronto un día se enfrenta con otro niño y sin pensarlo dos veces le clava los dientes en la oreja y le arranca media oreja al niño, ¿sí? Miren cómo la imaginería se torna violenta, ¿no? Se torna bastante violenta y podría pues en principio generarnos, sí, una incomodidad tal vez, pero es evidente que aquí está esto dicho para crear un efecto de distorsión cómico, ¿no? La historia que nos parecía hasta este momento muy realista empieza a adquirir ribetes un poco excesivos y absurdos. Y esto se comprueba en el hecho de que dicha oreja despegada, o imagínense ustedes la imagen, ¿no? El niño con una oreja medio arrancada y de inmediato lo llevarán al hospital, habría desesperaciones, acusaciones, tal vez un proceso legal, etcétera, ¿no? Y no sucede. Por el contrario, se le pega la oreja a este niño con un pegante. Si se le pega con el sindeticón, pum, se le pega aquí al niño otra vez la oreja, ¿no? Como si se tratara de alguna pieza de porcelana que se hubiera caído y que toca arreglarla, algún jarrón, no sé, algún objeto que se hubiera roto y que se arregla, ¿sí? Es evidente que entonces aquí, ya insisto, se está entrando en el universo de la distorsión y de la comedia que evoca, por supuesto, también las comprensiones que el mismo niño puede tener de su realidad, ¿sí? Entonces vamos entrando hacia otro mundo, ¿sí? Y obviamente dentro de ese mundo siguen existiendo unas reglas de castigo en donde este niño, si bien al amigo o al compañero de juego se le ha podido pegar ya la oreja con pegante, él sigue siendo regañado, ¿no? Lo ponen de cara a la pared.
Entonces creo que aquí ya se nos ha presentado, sí, un universo de, de una sociedad en donde un joven o una figura, que es la que representa el niño, está buscando una independencia, un grado de independencia, ¿no? Y se confronta a una sociedad que está exigiendo o imponiendo unas normas muy específicas, ¿sí? El niño busca una libertad, pero su forma de buscar dicha libertad es un tanto violenta y excesiva, ¿no? Creo que nos damos cuenta de eso, ¿no? Como que tiende un poco hacia el exceso y no es precisamente lo que pues, debería beneficiar a esta sociedad, ¿no? El niño está buscándolo, pero es interesante esa tensión que existe entre un deseo de independencia, un deseo de acción personal y un acto, por supuesto, un acto de obediencia, de seguimiento a un orden social. Vamos a seguir explorando eso. Y esto se observa, esto es muy poderoso, esto se observa ahora en la llegada de un visitante, un señor desconocido, ¿sí? Un señor desconocido que se nos lo describe como una persona que tiene una barba pelirroja larguísima y gafas azul oscuro. La imagen es muy visual, muy colorida y a mí personalmente también me evoca mucho ya casi que un elemento de ilustración, un elemento de fantasía, ¿sí? Pensemos también que tradicionalmente los pelirrojos, y eso se ve en la literatura rusa, se ve específicamente en piezas de Gogol, que era pues uno de los grandes inspiradores, ya lo señalé, de Bulgakov, a veces estereotípicamente se los conectaba con un elemento casi infernal, ¿sí? Un elemento sobrenatural. Y sumémosle a eso estas gafas oscuras. Yo ya podría argumentar que este funcionario empieza a adquirir unos ribetes un poco no sé si mefistofélicos tal vez, un elemento un poco sí, demoníaco, un elemento un poquito sobrenatural. La misma sugerencia visual ya nos sugiere que es un ser un tanto extraño, ¿sí? Y es aquí donde insisto que empezamos a entrar en un universo donde la realidad y la fantasía, la magia, en nuestro plano de existencia y un universo que trascendente se van intercalando. Recordemos que el título es Salmo, otra vez, la evocación religiosa. Entonces, vemos la aparición de este personaje. Un detalle que no mencioné hace un momento que me parecía importante señalarlo es la imagen justamente de la oreja arrancada, ¿sí? La oreja que es arrancada. Ese me evoca directamente una fábula de Sopo. Hay una muy célebre fábula de Sopo sobre un niño y su madre en donde un niño que no se comporta bien procede a hacer distintos actos de violencia y termina convirtiéndose en un criminal porque su madre nunca lo controla. Y eventualmente cuando pasan los años, la madre le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y el niño le dice, acércate, acércate, acércate. Ya el adulto, ya de hecho es un adulto, le dice, acércate y lo que hace es que apenas su madre se acerca para escuchar, este adulto, este antiguo niño, le arranca la oreja, le muerde y le arranca la oreja a su madre y le dice, tú debiste haberme enseñado y ahora mis consecuencias son estas. Esa es una fábula que puede tener muchas lecturas, obviamente, que otra vez se mueve en esa tensión entre una responsabilidad individual y los resultados de una enseñanza social, ¿sí? Una imagen en donde, por supuesto, la idea de la oreja arrancada evoca también los efectos y las consecuencias que puede tener una enseñanza de tipo oral en un individuo, ¿sí? Démonos cuenta que también, dado que estas tradiciones de fábulas tenían una herencia oral, es evidente que el elemento del aprendizaje sea no necesariamente a través de la escritura, sino a través de la escucha, ¿sí? Y creo que aquí también esto se observa en este pasaje de Bulgakov, porque otra vez estamos creando o recreando un estilo que tiene características orales. Todo este pasaje que estamos viendo es un pasaje que está hecho en diálogos, en mini diálogos que se van comunicando. Bueno, entonces sí quería mencionar ese detalle que se me había pasado. Pero bueno, volvamos entonces a nuestro mefistofélico funcionario, ¿sí? Un funcionario que dice que es un inspector de pegones, es decir, ha llegado un burócrata que de una forma un tanto sobrenatural ha descubierto que Slavka se ha portado muy mal y que ha estado lastimando a otras personas y ha decidido expulsarlo, ha decidido enviarlo al Turquestán, a otro territorio, ¿sí? Exiliado de Moscú, exiliado de la capital. Obviamente, el primer nivel de lectura es un nivel cómico, otra vez, ¿no? Las consecuencias nefastas de estos actos de este niño
implican, pues obviamente, un exilio, implican un castigo, es una expresión de un castigo. Pero quiero que reflexionemos también, ahora que creo que todos nosotras, nosotros conocemos pues la historia de la misma Unión Soviética, creo que podemos pensar un poco también las implicaciones que esto tiene, ¿no? Implicaciones que ya serían eventualmente nefastas. ¿Sí? Recuerden que el relato se escribió a principios de los años 20, antes de la llegada de Stalin al poder, antes de la muerte de Lenin, antes de las purgas de los años 30, pero sin embargo uno no puede dejar de pensar, sobre todo teniendo en cuenta la propia experiencia personal de Bulgakov y sus choques con el Estado, cómo este relato parece ser casi profético también en estas imaginerías, en esta idea de una burocracia cuasi kafkiana, ¿no? Que de formas desconocidas y secretas, como una policía secreta, logra llegar a un sitio, imponer un orden y exiliar a las personas que no sigan los órdenes establecidos por dicha sociedad. Ya hay algo potente aquí, ¿no? Y es algo que obviamente nos resuena en la cabeza. Entonces, esta figura, este burócrata sobrenatural, casi espectral si ustedes quieren, pues está diciendo, usted va a ser castigado. Slavka de inmediato se da cuenta, si se dan cuenta, como un individuo que se da cuenta que va a ser oprimido también y dice que no, 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 no. Dice, de inmediato confiesa, confieso que me he peleado. Estaba jugando las monedas en la escalera y dije una mentira a mamá, le dije que no jugaba, pero no lo haré más porque va a empezar una vida nueva. Ah, eso está lleno de sentidos, lleno, lleno, lleno de sentidos. Y llegamos a una almendra de un tema muy interesante, porque primero, veamos la imaginería de las monedas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto dentro de un contexto naciente comunista como el que se estaba proponiendo aquí en los años 20? Es evidente que se nos está presentando la idea de que este joven podría ser como un símbolo de un burgués codicioso, ¿no? La persona que está jugando con las monedas, que se quiere quedar con ellas, que se quiere quedar con el capital y no lo entrega, ¿no? Entonces aquí otra vez, este jueguito aparentemente tan sencillo, esta historia tan sencilla empieza a rellenarse, empieza a llenarse de unos sentidos políticos, de unos comentarios más profundos, ¿sí? Y entonces el joven, de inmediato, igual que estoy seguro que mucha gente que vivía en esta época, muchos antiguos burgueses que trataban de adaptarse a esta nueva sociedad bolchevique, dicen que van a cambiar. Dice, voy a cambiar, voy a empezar una vida nueva. ¿Y cómo es esta vida nueva? ¿Qué tiene esta vida nueva? Es aquí donde yo también quiero discutir sobre lo que simboliza o lo que significa dicha vida nueva y cómo dicha vida nueva se conecta con la construcción de un nuevo individuo, de un nuevo ciudadano, o diríamos en este entonces de un nuevo camarada, ¿no? De una camarada, un camarada, ¿sí? ¿Cómo se construye? El hombre socialista, cómo el hombre zarista, ¿sí? Sí, sí, el hombre monárquico, si se quiere, empieza a transmutarse y convertirse en el hombre socialista, ¿sí? Ese hombre que apenas está todavía en un estado embrionario en el momento en el que se presenta y se escribe esta obra, pero que empieza a surgir de todas formas. Entonces, en principio, hasta este punto pareciera que el joven dice, bueno, no, yo me voy a reformar, me voy a transformar, voy a empezar una vida nueva, voy a portarme bien. Y el inspector de inmediato lo recompensa, ¿sí? Parece aceptar esta disculpa y dice, acepto tu arrepentimiento y lo lleva a un espacio lleno de recompensas, ¿no? En donde hay todo tipo de objetos y le dice, escoge lo que más te guste, ¿no? Entonces, ahora este burócrata se nos revela también como una especie de dueño de una tienda o de una caverna mágica llena de tesoros. Aquí no puedo dejar de evocar, pues obviamente, ¿no? También estos cuentos de los mil y una noches, Alibaba, ¿no? Este universo lleno de tesoros en donde uno se transforma. Entonces, claro. Es interesante también leer cuáles son las posibles indicaciones que esto nos da. ¿Acaso se nos está sugiriendo que si nosotros entonces obedecemos a este nuevo orden social, dicho orden social habrá de recompensarnos? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿hay entonces una aceptación de este nuevo orden que aquí se está construyendo con todos sus beneficios? ¿O por el contrario se nos está diciendo que lejos de tener una lógica inherente o ética
estos órdenes que se están imponiendo solo se imponen y solo funcionan en la medida que los individuos son recompensados. Es decir, hay también aquí una serie de intereses personales o una serie de satisfacciones materialistas que van en aparente contravía con ese orden un poco más utópico que se decía que se estaba construyendo en ese entonces. Ahí hay varios niveles de interpretación. Pero por lo pronto, pues parece que si lo dejamos como el nivel más básico, que este joven pues va a ser recompensado por su transformación. Y me parece también muy conmovedor que obviamente como el joven no sabe qué es lo que le gusta más al niño, pues empieza a lanzar un montón de ideas y el niño es el que dice, no, 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 yo quiero una bicicleta, bicicleta. Y lo dice ya en una voz soñolienta, baja. Ya está entrando en el mundo de los sueños. Él ya se está hundiendo en ese universo de fantasías, ¿no? Pues que era lo que se buscaba inicialmente, ¿no? Empezar a llevarlo hacia el sueño. Y entonces dice, eso es una bicicleta. Y una bicicleta, bicicleta. Miren todo lo que eso simboliza también, ¿no? Las bicicletas que son símbolos de progreso, de transformación, eran relativamente recientes, digamos, también en esta época. em, Son una nueva forma de locomoción, son un indicativo de los avances tecnológicos y científicos de finales del 19, principios del 20, y son por supuesto también un símbolo que muchos autores, creadores audiovisuales, literarios han utilizado y conectado con la infancia, ¿no? Como un símbolo de libertad y de descubrimiento. Entonces es más que lógico que este niño de 4 años quiera una bicicleta, ¿no? Él se nota que él ya está entrando en esos años de curiosidad y descubrimiento, en ese anhelo de salir de su entorno cuidado y de lanzarse a la aventura. Entonces es lógico que quiera la bicicleta. Entonces veamos qué hace el niño con la bicicleta, cómo esta fantasía poética de esta historia dentro de la historia empieza a adquirir también unos ribetes aún más libres, más potentes. El niño se monta en la bicicleta y pedalea derecho hasta un puente. Pero eso no es solo suficiente, o sea, nosotros podríamos decir, listo, tiene lógica, ¿no? Pedalea, descubre su espacio urbano en Moscú donde se encuentra. Pero no solamente pasa eso, sino que se convierte de pronto en una especie de semihéroe, de héroe directamente, de ser, o de semidios tal vez, o de una figura como mínimo inmensamente celebrada. Miren que mientras él va pedaleando, pedaleando, tocando la bocina y los demás dicen, qué tipo tan extraordinario, ¿cómo hará para que no lo atropellen los coches? Es decir, es un joven que pese a su juventud y pese a que está en un objeto, está pues manejando un objeto que es mucho menos seguro que un automóvil, a nivel, pues sí, digamos físico, aún así es el que lleva la parada, es el que manda y se convierte en una persona que tiene un don para sortear los caminos, las dificultades, seguir adelante en medio de otras fuerzas que podrían potencialmente aplastarlo, ¿no? Como lo que serían aquí los coches. Y no solamente eso, sino que este joven, insisto, se convierte en una especie de líder, ¿sí? Los demás dicen, uy, ¿cómo lo hará para que no atropellen? Y Slavka sigue diciendo, le dice a los cocheros, le dice a los que manejan todos estos automóviles, los coches, y les dice, sigan recto, síganme. Síganme. Y los cocheros vuelan, los coches vuelan, Slavka no para, van los soldados tocando la marcha, le zumban los oídos. Miren, como que toda una sociedad parece seguir a este joven, ¿sí? Parece convertirse él en el verdadero centro. Y todo este progreso industrial, toda esta fuerza militar se convierten ahora en seres a su servicio, ¿sí? Entonces, otra vez, esta historia adquiere otra vez ribetes muy interesantes a nivel simbólico, posibilidades simbólicas muy atractivas, y ambiguas también. Porque, insisto, podríamos leerlo desde una mera perspectiva como la construcción del hombre socialista ideal, ¿no? El hombre que acepta el orden impuesto por un burócrata o por este ser sobrenatural, como lo queramos ver nosotros, recibe una recompensa y luego se convierte en un líder y sigue adelante. Pero notemos, y me parece también muy atractivo, el énfasis que hace aquí Bulgakov en la figura del hombre individual, el individuo como un ser creador también de imaginaciones, de ideas, de liderazgos, ¿sí? Y piensen cómo esto también empieza a chocar con la misma noción de un
de una comunidad, ¿sí? Pensemos, ¿no? Como la visión estereotípica del dictadura del proletariado, por ejemplo, ¿no? Nos pensamos o nos entendemos como un colectivo, ¿sí? Como una fuerza proletaria común que se une, no un individuo, ¿sí? Ya podríamos nosotros obviamente entrar a discutir, ¿no? Como qué tan cierto fue esto en la Unión Soviética, hasta qué punto esto se cumplió, obviamente con los ecos, digamos, del estalinismo y los politburos que habrían de haber después. Pues nosotros podemos preguntarnos hasta qué punto genuinamente había un poder popular completo, ¿no? Pero el punto es más bien cómo se presentaba el discurso en ese momento, ¿no? Como la fuerza de una comunidad, pero aquí lo que se nos evoca es más bien la fuerza de un individuo. Y es aquí donde yo no puedo dejar de evocar, obviamente, también las posiciones, posturas políticas del mismo Bulgakov, ¿sí? Em, pero incluso si no lo queremos llevar hasta allá, veámoslo desde el ángulo también de la celebración poética de la imaginación, del potencial de un niño en el acto del crecimiento, ¿no? De esa capacidad única que cada niño, que cada ser que está creciendo en el mundo tiene para descubrir su propio mundo, encontrar su propia libertad, montarse en su propia bicicleta y descubrir sus propias fantasías, fantasías en donde por supuesto ellos, ellas o ellas habrán de ser pues el centro, ¿no? de la aventura, ¿no? El centro de este viaje maravilloso que es la vida misma, ¿sí? Y me parece muy hermoso que justo en ese momento de apoteosis, de grandeza, termina la historia. La historia se fragmenta, el niño ha quedado dormido, se ha lanzado él a su propia aventura y ya no necesita que alguien más le cuente la historia, ha entrado en un universo de sueños con sus propias lógicas y el fragmento termina con una reiteración de lo que escuchamos antes. Ahora estas bisagras que oímos al principio, que sonaban desagradablemente, cantan. Ahora son un sonido de alegría, un sonido tal vez de esperanza, de tranquilidad por lo menos, ¿sí? Y se vuelve el pasillo, la puerta, todo el universo doméstico súbitamente se ha vuelto un universo de lirismo, un universo de paz. Qué linda esa evocación, ¿no? ¿No les produce a ustedes también eso? ¿No lo recuerdan, no lo conciben también? Como muchas veces nosotros también en nuestra infancia podíamos estar en nuestros hogares, en nuestros cuartos, en cualquier parte de nuestras casas, podemos sentirnos fatigados, cansados, tal vez incluso un poco atemorizados. Y luego también gracias al poder de las historias, al poder de la imaginación, al poder de esa compañía fraterna querida que podemos sentir con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros seres queridos, estos espacios a nuestro alrededor se convertían súbitamente en universos de fantasía y de esperanza y de luz, universos de paz, universos que estaban llenos de un sentido profundo. Es como si la imaginación misma o el acto de contar historias nos reconciliara con el mundo, nos reconciliara con la vida misma y le diera nuevos colores a estos objetos que nos rodean, los llenara de sentimientos entrañables que los llenan de vida y que nos llenan también de vida y de alegría. Sí, qué bello esa forma con la que se cierra también este poderoso y mágico pasaje que nos presenta aquí Mikhail Bulgakov. Em, y bueno, pues cómo podemos cerrar también esta bella reflexión. Retomemos un poco lo que yo decía al comenzar. Retomemos la idea del salmo otra vez. Em, Me parece importante también señalarlo porque es un leitmotiv que se ve en varias partes del relato. Las invito a leer este relato absolutamente maravilloso, un relato que se encuentra como parte, lo presento de una vez, de esta colección de relatos, Salmo y otros cuentos inéditos de Nevsky Praspiects. Una colección muy hermosa de relatos y este es uno de mis favoritos, ya lo decía yo al principio. Entonces, en este relato, que insisto, podríamos analizar otra hora fácilmente, hora y media más también, hay un tema también sobre dónde se encuentra esa esperanza y esa luz, dónde podemos encontrar dicha espiritualidad. El salmo resuena en varios momentos, en otros momentos de la historia se nos dice que este joven también le está enseñando al niño a hablar, a repetir, perdón, una serie de salmos, justamente una especie de cancioncita en donde se dice que tiene que hacer ciertas cosas y hay un salmito, etcétera. Pero hay también otro tema
que también resuena en todo el relato y es la pregunta de cómo sobrevivir. Todos estos personajes son de clase popular, personas con incertidumbres económicas, personas que no saben cómo habrá de ser su futuro emocional, personas que se encuentran solas y tristes. El niño anhela reencontrarse con un padre que quizás nunca vuelva. Este hombre joven también anhela un amor que no ha podido encontrar. Y hay un tercer personaje que aparece en el relato, que es el de una madre, ¿sí? El de la madre del niño, que se sugiere puede llegar a tener un vínculo sentimental con este joven, ¿sí? Una mujer que ha sido abandonada o porque por razones desconocidas. No sabemos si su esposo realmente solo la abandonó o murió en circunstancias complejas que tal vez podrían estar conectados con una represión estatal o con una oposición militar al régimen soviético, nunca queda claro. Pero si hay algo que me conmueve y con eso quiero cerrar y es algo que aquí ya se intuía en este pasaje, es cómo lo que es el énfasis, cómo el énfasis se pone siempre es en la capacidad de encontrar una trascendencia, de encontrar un amor, de encontrar una profundidad de tipo casi espiritual a través no de ideas abstractas, sino a través de las acciones sencillas y cotidianas que tenemos entre nosotros como seres humanos, ¿sí? Que es a través de esos sencillos actos de coexistencia y de escucha y de enseñanza que nosotros podemos empezar a encontrar nuestros verdaderos sentidos y demás. Y por eso es que el relato, y lo leo aquí también, termina diciéndonos, no me compraré unos zapatos para el frac, no cantaré un salmo por las noches, nada. Iremos tirando como sea, es decir, iremos avanzando como sea. Es decir, yo ya no necesito de un vestido, yo ya no necesito de un salmo, de unas palabras abstractas, sino de lo que necesito es el amor, es el afecto, es el cariño de los otros seres humanos, es el apoyo de otros seres humanos que me pueden ayudar para seguir avanzando y seguir creyendo que puedo encontrar un último sentido en la vida misma, ¿sí? Es en eso en donde hay una verdadera y última esperanza. Una esperanza que siento yo empieza a ser construida o se fortalece es a través del poder de la imaginación, a través del poder que las historias tienen para construir en nosotros no solamente una esperanza o una serie de imágenes, sino también para transmitirnos unas emociones profundas en donde empezamos a establecer esos vínculos tan centrales que son al fin y al cabo la esencia de nuestra vida. Creo que todos aquellos que vivimos y estamos aquí y que pues, observan también este canal como yo y demás, que amamos las historias, sabemos que las historias no son solo historias, no son solo mensajes o símbolos, sino que son también sentimientos, sentimientos que nos unen, que nos vuelven comunidad y nos hacen creer en una posibilidad de un mundo mejor, un mundo en donde todos estemos juntos también, unidos a través del poder evocativo de la palabra y de todos esos sentidos casi místicos que ella tiene. Qué hermoso final y qué conmovedora enseñanza, creo yo. Qué grande es Bulgakov en este relato. Y bueno, pues nada, aquí los dejo entonces también, como de costumbre, en este reino de las palabras, en este reino de los sentimientos que espero haber podido también compartirles a ustedes, ese sentir profundo que yo también siento cuando digo estas palabras, cuando analizo, cuando medito estos pasajes y les entrego a ustedes también mis sentires, sentires que yo también percibo de ustedes, de su parte, y que creo que conjuntamente podemos empezar a armar para crear un mundo más bello, un mundo quizás más lleno de esperanza, de luces y colores más exquisitos y hermosos. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Mi nombre es Diego Arboleda. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo todo lo mejor y bueno, hasta una próxima ocasión.